Decía James Turber, no mires hacia atrás con tristeza, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con consciencia. ¡Wow! Vaya frasecita. Y yo me gustaría que hoy juntos pudiéramos reflexionar en ella. No mires hacia atrás con tristeza. Primero que a veces nos pasamos la vida mirando demasiado tiempo hacia atrás. Yo a veces pregunto en mis conferencias, en mis cursos, que cuánta gente pasa mucho tiempo viviendo en el pasado, y mucha gente pues levanta la mano. Y a veces pregunto, ¿cuánto pasa viviendo en el futuro? Y a veces también la gente pues levanta la mano. Pero hoy quiero hablar de esa mirada hacia atrás con tristeza, porque la tristeza, que es una emoción que el ser humano experimenta, cuando el significado que le estamos dando a las cosas que nos están pasando tiene que ver con una pérdida. Y fíjate qué interesante la frase de James. No mires hacia atrás con tristeza. No mires hacia atrás en tu vida pensando en aquellas cosas que tuviste que dejar atrás o que perdimos en algún momento. Es obvio que tenemos recuerdos del pasado, que es una pérdida absoluta, desde seres queridos hasta familia o estatus social o sentido de la vida, ¿no? Identidad o propósito. Evidentemente, la importancia que le damos a la pérdida está determinando la intensidad de la emoción que estamos experimentando. Quiero decir, evidentemente cualquier pérdida es importante, pero a medida que esa importancia de la pérdida aumenta, pues no es lo mismo perder un ser querido que perder, el trabajo, por ejemplo. Bueno, hay gente que pierde el trabajo y se pone tan triste que yo conozco, bueno, todos conocemos gente que incluso ha cometido atrocidades, atentando incluso con su propia vida después de haber perdido el trabajo o un negocio o cualquier cosa así, pero porque la importancia que le está dando esa pérdida es mucho más grande que lo que podría incluso ganar con pérdidas. No hay pérdida, no existe pérdida que no traiga en sí misma la semilla de algo nuevo. Y yo sé que a veces es duro comprender esto porque hay pérdidas que son realmente profundas y dolorosas, pero saliéndonos de esas que nos duelen y que nos van a doler siempre, ¿no? Hay algunas cosas que perdimos ahí atrás en el pasado que no tendríamos por qué seguir contándonos historias dramáticas, sí, a veces también dramáticas, de pérdida, quiero decir, ¿no? Ay, es que perdí a aquel amigo, aquella amiga. Pues lo perdiste, punto. O sea, de repente uno gana cosas gracias a eso, ¿no? Ay, es que perdí el tiempo. Mira, por ejemplo es algo que me ha pasado a mí mucho, ¿no? Es que perdí el tiempo dedicándoselo a ciertas personas, algunas personas específicamente, donde le metí tiempo, le metí energía, le metí dinero, y al final te das cuenta pues, te das cuenta con el tiempo, ¿no? Que fue posiblemente un error o no. Que en su momento yo mismo me conté como una pérdida de tiempo absurda y tal, y que se siente una tristeza inmensa, ¿no? Cuando te das cuenta que perdiste la vida, porque al final el tiempo tiene que ver con vida. La vida se compone de tiempos, o el tiempo es igual a vida. Y al final cuando gastas el tiempo, gastas la vida y la pierdes en esas cosas, pues al final uno puede experimentar tristeza. Es una de las que personalmente pues he tenido que trabajar en ella y reinterpretar y darme cuenta que realmente puedo cambiar el significado del estímulo, y cuando cambio el significado que le estoy dando a esa experiencia, automáticamente, a veces no tan automáticamente, ahí está el trabajo, pues uno experimenta otro tipo de emociones. Y esto es maravilloso cuando te das cuenta que podemos reinterpretar cosas que nos pasaron ayer. Y tener una mirada retroactiva, tener una mirada al pasado, contándonos historias que no sean dramáticas, que no lleven a una tristeza profunda. En muchos casos, estados de apatía, de distimia, de depresión, a veces no es otra cosa que ir arrastrando del pasado historias de pérdidas. Dale una vuelta a esto, a esta mirada hacia atrás, ¿no? Y reflexionamos juntos en esa conclusión de que cada pérdida trae en sí misma la semilla de algo nuevo. Cada noche cuando nos acostamos es una forma de morir, y cuando amanecemos es una forma de nacer. Y es tremendo, ¿no? Darte cuenta que siempre estamos perdiendo, pero al mismo tiempo estamos ganando. No es un juego constante, la vida va de perder y ganar todo el tiempo. Pero qué bonito, qué profundo, qué grande es darse cuenta, qué potente darse cuenta que podemos interpretar las cosas, en este caso de ayer, del pasado, dándonos cuenta que seguramente aquellas cosas que un día nos pusieron tristes,
hoy las miremos desde otro lugar y digamos, bueno, aquello que perdí me hizo ganar tal o cual cosa, ¿no? Te podría contar un montón de experiencias personales, no es el objetivo de este vídeo, simplemente compartir la reflexión, pero hoy me doy cuenta que cuando perdí cosas inmensas, ¿no? Recuerdo año 2008, 2009, pues perdí un negocio inmenso, ¿no? Donde realmente la vida sonreía en cuanto a negocio y tal, pero qué bonito porque aquello que perdí, que fue mucho en cuanto, ¿no? Si lo analizamos, wow, pues fue mucho, pero gané otras cosas que hoy son inmensamente más grandes, desde una relación, una hija, o un negocio infinitamente más próspero en toda su dimensión. Cosas, ¿no? Que de repente uno gana más sentido en la vida, un propósito más profundo. O sea, al final tienes que... yo sé que esto es un mecanismo de defensa, pero qué bonito entenderlo para poder usarlo a nuestro favor. Este es el punto. Entonces, no miremos atrás con nostalgia, pensando que aquellos tiempos fueron mejores. Tampoco miremos al futuro, como dice James, no miremos al futuro con miedo. El miedo es esa emoción tan poderosa con la que llevo trabajando estos 2 últimos años, ¿no? tan potente, porque el miedo es una emoción... Realmente por miedo hemos hecho cosas increíbles el ser humano. Muchas de las cosas que tú y yo hemos hecho ha sido por miedo. Miedo a no perder, miedo a lo que podría ocurrir. Cualquier cosa, el miedo tiene una potencia de arranque inmensa. Hacemos muchas cosas por miedo. De hecho, siempre lo he dicho, el miedo es una emoción que ha hecho que muchas personas construyan vidas extraordinarias. Pero también es cierto que el miedo es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin haberse atrevido a dar un solo paso en pos de sus sueños. Y esta es la mirada que yo creo que nos invita a tener James acerca del futuro. No miremos al futuro con miedo, miremos al futuro con una mirada de fe, de una certeza absoluta de que puedes lograr aquellas cosas que realmente creas que las puedes lograr y pongas el trabajo necesario para poderlo hacer. Yo sé que en estos tiempos de incertidumbre, la incertidumbre es un catalizador del miedo. ¿Sabes? Cuando sentimos incertidumbre, experimentamos miedo. Y yo creo que es un llamado a mirar al futuro, teniendo un ambiente lleno de incertidumbre, pero un corazón y un cerebro y una mente llena de certidumbre. Cuando tienes la certeza de que estás en lo correcto, las circunstancias pueden ser alteradas. Pero cuando tú no tienes la certeza, la seguridad de que estás en el camino correcto, no tienes un propósito de vida profundo, no tienes una misión de vida totalmente clara, cualquier circunstancia, sea la que sea, te va a estar manejando todo el tiempo. Y cualquier cosa que te digan, tú vas a decir amén y amén, porque no hay certeza en ti del poder que realmente tienes. Cuando miremos al futuro, miremos ese futuro con unos ojos llenos de poder, ¿sabes? Con un corazón conectado con tu propósito, que tendremos que descubrir ese propósito. Yo creo que si hay algo importante en la vida es encontrar un propósito y una misión. Y desde luego cuando el mercado y la sociedad y el ambiente está lleno de incertidumbre y el miedo se apodera de ti, el miedo va a impedir muchísimas cosas en tu vida. Pero una de las cosas que va a impedir el miedo, una de las cosas que va a impedir es que encuentres tu propósito de vida. Va a ser una de las cosas que va a impedir el miedo. Entonces, miremos al futuro con unos ojos llenos de fe, de certeza absoluta de que nuestro poder interior se puede poner al servicio de un propósito profundo, de una misión de vida y de una visión que realmente merezca la pena que te levantes cada mañana y luchemos por ella. Miremos alrededor, decía James, con una mirada de conciencia. ¿Qué es eso? Pues despertar nuestros sentidos, que podamos darnos cuenta que a nuestro alrededor hay cosas absolutamente maravillosas, que no las vemos porque nuestra mirada está conectada al pasado o al futuro, o en la tristeza o en el miedo, y esto nos hace vivir anestesiados, en ese piloto automático, donde ya no vemos las cosas que hay a nuestro alrededor. A veces me encanta cuando me pasan cosas tan simples como ir con un amigo. Hace poco iba con un amigo por Madrid y le digo, wow, mira, ¿no? Esa marquesina, una fachada, unas marquesinas hermosas. Y me decía, wow, ¿te puedes creer, Pepe, que paso por aquí? Bueno, años llevo pasando por aquí y nunca me fijé en eso. Digo, bueno, te entiendo porque me pasa en mi ciudad natal, ¿no? Que a veces voy por
por la judería, por el casco viejo de la ciudad en la que yo vivo en Córdoba, en el sur de España, y es una ciudad hermosa, patrimonio de la humanidad, es algo hermoso. Si no conoces la ciudad, te invito a que vengas a verla y a disfrutar de su gastronomía, de sus paseos, sus calles, sus plazuelas, sus puentes. Es una maravilla, no solamente la mezquita catedral, hay cosas hermosísimas en esta ciudad. Pero reconozco que como buen ciudadano de mi ciudad, hay cosas que no vi porque paso tanto tiempo que no me doy cuenta, no soy consciente de que eso está ahí. La conciencia no es otra cosa que encender una vela en una habitación oscura. Las cosas estaban ahí, pero no las veías. Y la conciencia te permite verlas, oírlas, olerlas, saborearlas, sentirlas. Y yo creo que esta es la gran invitación de Jane Turber, que podamos realmente abrir nuestros sentidos y darnos cuenta que la vida es esto que está pasando justo ahora. Porque fíjate, incluso esta conversación virtual que tú y yo estamos sosteniendo en este vídeo, si lo ves dentro de un par de días o el mes que viene o dentro de 3 años, se quedará por aquí, por las redes, no será la misma conversación. El vídeo sí será el mismo porque se quedará grabado, el vídeo será el mismo, pero tú no. Y puesto que tú no eres el mismo porque mañana mismo habrás tenido otras experiencias y quién sabe lo que de repente uno escucha cuando tiene otras experiencias. Esto nos pasó siempre, ¿verdad? Uno lee un libro y lo lees un año después y dice, wow, yo no leí esto en ese libro. O ves una peli y cuántas veces ves películas distintas siendo la misma. ¿Por qué? Porque tú no eres el mismo. Entonces la conciencia, estar despierto, nos permite darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Y eso es la vida, familia. La vida es justo darse cuenta de lo que está pasando justo en este instante. Eso que llamamos el aquí y el ahora, ¿no? El darnos cuenta de lo que está sucediendo en este preciso segundo. Así que esta era la reflexión que hoy quería compartir contigo, que no es otra cosa que las reflexiones que yo hago conmigo mismo, mis propias meditaciones, de pensar, bueno, ¿cuánto tiempo pasé en mi vida con una mirada hacia atrás, conectado con la tristeza? ¿Cuántas veces en mi vida paso con una mirada conectada al futuro y a veces con miedo? Porque la incertidumbre puede hacer que se tambalee nuestra certeza y nuestra seguridad. Pero qué bueno traerte el pasado a la hora para reinterpretar y sanar. Y qué bueno traerte el futuro también a la hora para que esa incertidumbre que la sociedad y el ambiente te ofrece y bueno, pues realmente tú puedas aportar certeza a lo que está sucediendo. Como siempre digo, hay personas que se pasan la vida con un pie en las tristezas del pasado y con otro pie en los miedos del futuro que terminan orinándose en el presente. Cuídate mucho. Un abrazo y para adelante.